último ponente es el arquitecto Carlos Diágoro Fonce Segura, coordinador del Comité de Accesibilidad Universal del CEN de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC. Voy a permitirme leer su semblanza para… El arquitecto Carlos Diágoro Fonce Segura es arquitecto de la Universidad de Guanajuato, con maestría en diseño arquitectónico por la Universidad de La Salle, Bajío, posgrado en accesibilidad y diseño para todos y todas, por la Universidad Internacional de Cataluña, egresado de la maestría en política y gestión pública de la Universidad Iberoamericana en León, miembro del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, AC, funcionario público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, donde ha colaborado como director de proyectos de obra civil en la Secretaría de Obras y actualmente se desempeña como director de inclusión social del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Cuenta con amplia experiencia en procesos de gestión pública, con participación en procesos municipales, estatales, federales, en ámbitos como salud, educación, trabajo y empleo, obra pública, movilidad, turismo, protección civil, planeación gubernamental y diseño de política pública. Con experiencia en docencia universitaria, miembro fundador del Consejo Iberoamericano de Ciudad, Diseño y Construcción Accesible, miembro de la Asociación Libre Acceso AC, colaborador con distintas organizaciones de la sociedad civil en favor de las personas con discapacidad. Sea bienvenido, arquitecto Carlos, adelante. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Es un saludo afectuoso del presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos, el arquitecto Marco Vergara. Un placer estar por aquí con todos, con todas ustedes en este panel, distinguido panel, y diputado Reginaldo, coincido también en la importancia de hacer reiterado este diálogo, particularmente con un espíritu de seguimiento de los alcances que se van, de los aspectos que se van tocando en estas mesas. Bueno, yo quiero tomar algunos puntos de mis compañeras que aquí han hecho estas exposiciones, mencionar que según estimaciones del Banco Mundial, este costo de la no inclusión, que Luis bien lo presentaba como una oportunidad, para América Latina y el Caribe, según estoy poniendo mi cronómetro porque a mí se me va el tiempo, estima un costo de entre un 3 y un 7% de afectación al Producto Interno Bruto. Estos datos, que comentaba con un buen amigo economista, si haya un 1% sería mucho. Por poner un dimensionamiento, la industria de la vivienda en los últimos 10 años ha representado en torno al 5.6% del PIB. Entonces, es como borrar la industria de la vivienda, ¿no? O como duplicarla, si lo ponemos en el sentido más positivo, ¿no? Si nosotros vemos datos de esta población con discapacidad y entendemos el analfabetismo como un resultado, como un indicador suma de múltiples aspectos, no solamente de la participación y logro escolar, sino de la posibilidad de participación económica, de acceso a la cultura. Encontramos que en la población de 15 a 24 años, como está establecido nuestro indicador en el catálogo de indicadores de alfabetismo, es entre 5 y 6 veces más presente el analfabetismo en la población sin discapacidad que con discapacidad, que la población en lo general, perdón. Entonces, estos datos que estamos empezando a entender y a comprender, que apenas en la última década han ido empezando a ser más presentes, porque si nosotros vamos a las décadas previas no vamos a encontrar información desagregada, no vamos a poder determinar estos costos, esta no participación, y poco a poco iremos dándonos cuenta que la diversidad funcional en el ser humano ha sido poco considerada, y eso se refleja en nuestra infraestructura. Yo les quisiera preguntar, ¿quién de aquí en su última cita con el doctora a la que fueron, les tomaron el peso? Yo creo que a todos, ¿no? Es casi de lo obligado, y ya a partir de ahí nos empiezan a recetar, ¿no? Literalmente. Pero yo estoy seguro que Luis y yo no lo hemos hecho. Porque si nosotros nos acercamos a la infraestructura del sector salud,
les contaré mi última visita a una clínica, y justamente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Irapuato, una clínica muy reciente, con el coordinador de infraestructura de la región. Me decía, vamos a revisar los aspectos de accesibilidad, Carlos. Queremos ver cómo vamos construyendo más, cómo somos inclusivos. Entonces hicimos toda la revisión. Antes de entrar le dije, seguramente toda tu infraestructura cumple con los criterios de la norma 030 de accesibilidad para el sector salud, el único sector que tiene un criterio obligatorio, normativo, para aspectos mínimos de accesibilidad. Entonces hicimos todo el recorrido, terminamos, inclusive ya en algunas infraestructuras empiezan a colocar baños familiares que no están en la norma, un baño donde aparte está un cambiador para bebés, un espacio más amplio para las familias que son cuidadoras. Y entonces al término de la visita le pregunto, oye, ingeniero, ¿dónde una persona como yo se toma el peso en esta clínica? Entonces me ve y me dice, ay caray, pues no en ningún lugar. Dije, pues no, en ningún lugar, ni aquí, ni en el estado, ni en el país. Porque justamente en la norma 05 de infraestructura no ambulatoria, una clínica no ambulatoria, para tratamiento ambulatorio, no está esta disposición especificada. Y aunque las normas son el criterio mínimo, no quiere decir que no se haga más, de pronto quienes pensamos en el diseño de los espacios que se construyen ahí, no pensamos en toda la diversidad funcional. Entonces nos olvida, y porque estoy plenamente seguro que cuando se toman las decisiones de diseño, no se toman pensando, voy a hacer excluyente esto para que las personas, cuando venga alguien aquí en silla de ruedas, no pueda tomarse el peso. Y entonces no tenga un pleno, se ve aminado su derecho, su acceso al derecho a la salud. No lo hacemos con esa perspectiva, pero sí lo logramos, ¿no? Entonces, en el fondo de toda esta información que construimos, ¿dónde está la conciencia sobre esta diversidad del ser humano? Y entonces, en el fondo la accesibilidad, que como bien comentaba Luis, se vuelve una barrera para poder participar y ser plenamente titular de derechos, como uno de los aspectos fundamentales. Es uno de los grandes pendientes complejo de enmarcar, porque de acuerdo a la definición de accesibilidad que nos plantea la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, abarca 3 grandes ámbitos, 2 de los cuales son infraestructura, que es la edificación, el transporte y la información y comunicación. Y entonces, ¿cómo se cohesionan todos estos para construir un todo que torne los servicios y el acceso a la cultura, a la educación y otros muchos aspectos en entornos accesibles? Y aquí me refiero al análisis que hizo sobre al informe especial sobre el acceso al derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018, 2019 si no mal recuerdo cuando aparece, donde concluye un aspecto que es muy importante, que es justamente el trabajar sobre una ley general sobre accesibilidad que permita cohesionar estos criterios, que permita establecer órganos específicos, que estos huecos que tenemos en el abordaje de la accesibilidad para que puedan ser articulados, sean atendidos, porque no solamente es la infraestructura. Regresemos a este mismo hospital y si yo en ese momento hubiera sido una persona sorda que utiliza lengua de señas, como aquí nos acompaña nuestro intérprete, pero no hay intérprete en ese sitio, entonces ¿cómo accedo al derecho a la salud? Y entonces estamos en el plano de los servicios, ¿no? Otro ejemplo, en la infraestructura de la educación, la reciente actualización, criterio de actualización de la NMX 090 en el 2018, el criterio de vigencia, homologa la norma a la ISO 21542-2011 en ese entonces, que es la norma ISO, una norma muy completa para los criterios de accesibilidad en la edificación. Es un gran acierto, pero tiene 2 puntos cuestionables el proceso con el que se emitió. El primer punto es que la norma solo está disponible en las oficinas que dispone en la publicación, que es un poquito como de México mágico, ¿no? Es decir, venga aquí a visitar la norma, porque México no es parte del comité ISO, ¿no? Entonces, pero bueno, eso seguramente puede subsanarse, pero hay algunos aspectos que están omisos, donde el criterio de homologación establece, se omiten los siguientes rubros, porque la norma ISO contempla algunos aspectos como restaurantes, bares, aspectos que no forman parte evidentemente de la infraestructura educativa, pero omite uno de los criterios que son la disposición de bucles FM para la escucha de personas que utilizan aparatos auditivos
implantes cocleares. Esta tecnología, que no es más que una antena que transmite radio, una señal de radio al auxiliar auditivo, es, por citar, en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, en la iniciativa Gates sobre ayudas técnicas prioritarias para la población con discapacidad, es una de las ayudas, de las 50 ayudas técnicas prioritarias en el mundo. Y nosotros la hemos omitido de la norma, ¿no? Y entonces, seguramente quien lo hizo no era consciente de qué era esta tecnología. Y debo comentar que dentro del Comité Ejecutivo Nacional en la Federación de Colegios de Arquitectos, la disposición de esta Comisión de Accesibilidad, entre otros aspectos, tiene por propósito hacia nosotros como arquitectos, como profesionales de la arquitectura, ser conscientes de estas omisiones que en el ejercicio y en la inercia de la práctica diaria hemos nosotros omitido. Pero también hacemos este llamamiento a otros sectores, a otras entidades, a otras para tomar esta conciencia de la diversidad humana, porque lo hemos olvidado. Y entonces en estas propuestas que se hacen aquí de abordar un atlas de la infraestructura cultural, de conocer la infraestructura hospitalaria, de acceso a la salud, ¿cuáles son sus condiciones de accesibilidad? Y si estas son plenamente incluyentes, porque entonces podremos darnos cuenta que esta infraestructura no está siendo una base para el futuro. ¿Por qué razón? De esta población que nos compartía Luis, la mitad son personas mayores. Solo por referir la ley, para cerrar, la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Espacios Artísticos e Históricos, es una ley de 1972, cuando el índice de envejecimiento era de 8, es decir, 8 personas mayores por cada 100 de 0 a 14. Hoy, 2020, estamos en 30 y para el 2050 estaremos en 94, según estimaciones del Consejo Nacional de Población. Y entonces, las condiciones de inclusión, de accesibilidad en toda la infraestructura social, cultural, educativa, deportiva y toda la demás, tendrá que ver justamente con la posibilidad de seguir participando como sociedad y que estos costos de la no inclusión no sigan incrementándose y que entonces sí podamos alcanzar estas visiones que cuando menos están planteados en la Agenda 2030 y que realmente estemos construyendo una infraestructura y sobre todo una sociedad donde todos y todas tengamos una efectiva participación. Muchas gracias, arquitecto. Alan Hernández, del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, pregunta al arquitecto Carlos Diágoro Fonse Segura, ¿qué tan fácil sería integrar medios para la accesibilidad a servicios a personas con alguna capacidad diferente en todas las comunidades más alejadas o inclusive en el área metropolitana? Bueno, el punto focal, como comentábamos, parte de la accesibilidad, la infraestructura del transporte es un aspecto fundamental. Y entender sobre todo la accesibilidad como una cadena de elementos que la integran. Es decir, salgo desde mi casa, salgo al espacio público, utilizo el transporte público, llego a la edificación, pero todo tiene que tener una coherencia, una cohesión. De ahí la importancia que tomábamos al poner en valor nuevamente la propuesta de la CNDH de emitir una ley general de accesibilidad que permite establecer los mecanismos por lo cual esto se cohesiona, porque actualmente todas estas cosas ocurren de manera aislada, el transporte, la edificación, información y comunicación, pero no hay una cohesión entre todos estos aspectos. Definitivamente en los espacios, en las comunidades no urbanas, el transporte es un aspecto clave para poder acercar y ampliar la posibilidad de participación de las personas, pero sobre todo la cadena de accesibilidad y entender la accesibilidad como un todo integrado a lo largo de una cadena.